Hay un hombre en Roma que durante 5 siglos fue más temido que el Papa. Vestía de negro. Nadie lo elegía en un cónclave. Ningún cardenal pronunciaba su nombre desde el balcón de San Pedro. Y sin embargo los reyes de España, Francia, Portugal e Inglaterra dormían mal pensando en él. Lo llamaban el Papa Negro. Y la historia que ese apodo esconde lleva 500 años enterrada bajo capas de conspiración, de miedo, de política vaticana y de profecías apocalípticas que millones de personas conocen de manera fragmentada, pero que nadie ha examinado completamente en español, con todos sus elementos verificados sobre la mesa. Hasta hoy. Porque la historia del Papa Negro no es una sola historia, son 3, completamente distintas, que convergen en el mismo punto, en el mismo título. En la misma pregunta que León XIV tiene sobre su escritorio en este momento, y que afecta directamente al futuro de la institución más antigua de Occidente. La primera historia ocurrió en 1540, cuando un soldado vasco que había sobrevivido una bala de cañón decidió fundar una orden religiosa que en menos de 50 años se convertiría en la fuerza más temida del catolicismo mundial. Una orden cuyos miembros vestían de negro, cuyo líder fue llamado el Papa Negro, porque su poder dentro del Vaticano era en algunos momentos mayor que el del propio Papa, y cuyo poder fue tan amenazante que en 1773 un Papa los suprimió completamente bajo presión de los reyes más poderosos de Europa. Los suprimió, a su propia orden, bajo su propia autoridad, porque ya no podía controlarlos. La segunda historia ocurrió siglos antes, en 1139 según la tradición, aunque el documento apareció en 1595. Un arzobispo irlandés llamado Malaquías tuvo una visión. La visión le mostró los nombres de todos los papas que gobernarían la Iglesia desde su tiempo hasta el fin del mundo. 112 papas, 112 lemas en latín, y el último de todos tiene un nombre, Pedro el Romano. El Papa que, según la profecía, gobernará durante la persecución final de la Iglesia antes de que la ciudad de las 7 colinas sea destruida y el juez terrible juzgue a su pueblo. Muchos calcularon que Francisco era ese último Papa, el número 112, el fin. Francisco murió en abril de 2025. Y León XIV llegó después. La tercera historia todavía no ha terminado de escribirse. Es la historia de los 40 millones de católicos africanos que cada año se convierten en nuevos miembros de la institución más antigua de Occidente. Es la historia del cardenal ganés Peter Turkson, que en 2 cónclaves consecutivos fue señalado como el favorito para romper el monopolio europeo y americano sobre el trono de Pedro. Y es la historia de la pregunta que el catolicismo lleva décadas sin poder responder. ¿Cuándo llegará el primer Papa Negro en el sentido literal y geográfico de esa expresión? ¿Cuándo vendrá el Papa africano? 3 historias, una expresión, 500 años en las sombras. Y hoy la verdad sale a la luz. Hay algo que necesitas saber antes de que sigan los próximos minutos. Cuando termines de escuchar este documental vas a entender por qué Francisco fue el Papa Negro más inesperado de la historia. ¿Por qué León XIV heredó una pregunta que ninguno de sus predecesores había tenido que enfrentar con la misma urgencia? ¿Y por qué el apodo más misterioso del catolicismo tiene exactamente el mismo origen que la orden religiosa que más ha influido en la historia del mundo moderno? Si alguien en tu vida está siguiendo el pontificado de León XIV y cree que sabe todo lo que hay que saber sobre el Vaticano, pásale este documental. Porque esta historia que empieza ahora es exactamente lo que le falta para entender completamente lo que está ocurriendo. El 20 de mayo de 1521, una bala de cañón francesa le destrozó la pierna derecha a Íñigo López de Loyola durante el asedio de la fortaleza de Pamplona. Tenía 30 años, era un hidalgo vasco, un soldado con ambiciones militares y cortesanas que hasta ese momento había vivido la vida que su clase y su época le ofrecían. La bala cambió todo. Durante su convalecencia en el castillo familiar de Loyola pidió libros de caballería para entretenerse. No había. Le trajeron en cambio una Vita Christi y una colección de vidas de santos. Leyó por aburrimiento. Y algo en esa lectura produjo en él lo que décadas después describió en sus propios escritos como el inicio de su conversión, una inquietud que no podía callar, una pregunta que la espada no podía responder.
Una dirección que no apuntaba hacia las Cortes de España, sino hacia algo más difícil y más extraño. Años de peregrinaje y de estudio siguieron. Tierra Santa, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Salamanca, la Sorbona de París, donde reunió a los primeros compañeros que con él fundaron lo que la historia conoce como la Compañía de Jesús. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III aprobó la fundación oficialmente con la bula Regimini Militantis Ecclesiae. Había nacido la orden que durante los 5 siglos siguientes cambiaría la historia de la Iglesia, de la educación, de la ciencia, de la política y de la geografía del catolicismo mundial. Y había nacido con algo que ninguna orden anterior tenía: un cuarto voto. Las órdenes religiosas tradicionales hacen 3 votos: pobreza, castidad, obediencia al superior de la orden. Los jesuitas añadieron un cuarto: obediencia incondicional al Papa. Como un cadáver, decía la formulación original en latín. Perinde ac cadáver, con la disponibilidad del muerto que no opone resistencia a quien lo mueve. Ese cuarto voto fue pensado por Ignacio como el instrumento que haría de los jesuitas el brazo ejecutor más eficaz de la Reforma católica que la Iglesia necesitaba después del golpe de Lutero y de la devastación que la Reforma protestante había producido en Europa. Un cuerpo de élite espiritual e intelectual que podía ser enviado a cualquier lugar del mundo con la confianza de que obedecería sin negociar, sin poner condiciones, sin exigir compensaciones que no fueran espirituales. El resultado fue algo que ni el propio Ignacio habría podido anticipar completamente en 1540. En 50 años, los jesuitas estaban en China, en Japón, en la India, en las orillas del Río de la Plata, en lo que hoy es Paraguay y Argentina, donde construyeron las reducciones, comunidades indígenas organizadas con una perfección social y económica que los historiadores de todos los siglos siguientes describieron con asombro, en Brasil, en Canadá, en las cortes de todos los reyes católicos de Europa, donde los jesuitas se convirtieron en los confesores personales de los monarcas, y en el Vaticano, siempre en el Vaticano. Su presencia en la corte pontificia fue creciendo con la misma velocidad que su presencia en el resto del mundo. Los jesuitas entendieron antes que ninguna otra orden que el poder dentro de la Iglesia católica no se ejerce únicamente desde los cargos formales del episcopado y la curia. Se ejerce desde los colegios que forman a los futuros obispos y cardenales, desde las universidades donde se debate la teología que define los límites del pensamiento ortodoxo, desde los confesionarios donde los hombres más poderosos del mundo católico comparten sus secretos con la esperanza del perdón, la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, que hasta el día de hoy forma a la mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales que gobiernan la Iglesia Universal, es jesuita. Fue fundada por Francisco de Borja, el tercer superior general de la compañía, en 1551. El Pontificio Instituto Bíblico, donde se forma a los expertos en escritura que la Iglesia necesita para defender su interpretación de los textos sagrados, es jesuita. El Observatorio Vaticano, una de las instituciones de investigación astronómica más respetadas del mundo, es jesuita. El superior general de la compañía gobernaba todo eso. Desde la casa generalicia situada a pocos metros de la Basílica de San Pedro en Roma, con información que llegaba de todos los continentes, con la capacidad de mover recursos humanos y económicos de una manera que ninguna otra institución del mundo en ese período podía igualar, con la lealtad de miles de hombres formados en la misma espiritualidad, la misma metodología intelectual, la misma disposición al servicio incondicional, y vestido de negro. Mientras el Papa vestía de blanco en el Palacio Apostólico, el contraste visual entre el blanco papal y el negro jesuita no tardó en convertirse en el símbolo de algo que la imaginación popular del siglo XVII y XVIII no podía resistir expresar con un apodo que decía en 2 palabras lo que habría tardado párrafos en explicar: el Papa Negro, el hombre de negro que mandaba en las sombras mientras el hombre de blanco mandaba en la luz. Ignacio de Loyola fue el primer Papa Negro. Murió en 1556. Diego Laínez fue el segundo. Y así sucesivamente hasta el día de hoy, donde el venezolano Arturo Sosa Abascal ocupa el cargo número 31 en la lista de los hombres que gobernaron la Compañía de Jesús desde 1541. 31.
Pero en 2013 ocurrió algo que en 500 años de historia de la Orden nunca había ocurrido. Y lo que ocurrió en 2013 cambió para siempre la relación entre el Papa Blanco y el Papa Negro. La historia de ese momento empieza con algo que la historia del Vaticano nunca antes había producido. Y lo que ocurrió en esos 41 años en que los jesuitas dejaron de existir oficialmente es exactamente lo que explica por qué cuando Francisco fue elegido, el mundo contuvo la respiración. Eso es lo que sigue. El miedo tarda en construirse. Necesita tiempo, necesita evidencia acumulada, necesita que las personas que temen a algo tengan razones suficientes para ese miedo que vayan más allá de la intuición y la sospecha. Los reyes de Europa tardaron aproximadamente un siglo en construir su miedo a los jesuitas. Y cuando ese miedo estuvo completamente construido, produjo lo que ningún enemigo externo del catolicismo había podido producir en toda la historia de la Iglesia. Produjo que un papa destruyera su propia orden más poderosa. Los jesuitas eran los confesores de los reyes. Ese cargo era en la Europa del antiguo régimen uno de los más influyentes que existían dentro del sistema de poder, porque tenía acceso a información que ningún consejero político, ningún embajador, ningún ministro podía obtener por ninguna otra vía. El confesor escuchaba al rey en el confesionario donde la doctrina católica garantizaba el secreto absoluto y donde el rey hablaba con la confianza del hombre que sabe que lo que dice en ese espacio no puede salir de él. El confesor también hablaba al rey. Le decía qué era pecado y qué no lo era. Le decía cuándo la guerra estaba justificada y cuándo no. Le decía cuándo el tratado que estaba negociando era moralmente aceptable y cuándo comprometía su alma de maneras que ninguna ventaja política podía compensar. En un sistema donde el rey creía genuinamente que su salvación eterna dependía de las decisiones que tomaba en vida, el confesor tenía un poder que ningún análisis puramente político puede capturar completamente. El confesor podía negar la absolución. Podía decirle al rey que cierta decisión lo ponía en estado de pecado mortal. Podía en última instancia obligar a un rey a cambiar de curso político bajo pena de consecuencias espirituales que el monarca más poderoso de la tierra temía más que ningún ejército enemigo. Los jesuitas ocupaban esa posición en casi todas las cortes católicas de Europa. El confesor de Felipe II de España era jesuita. El confesor de Luis XIV de Francia era jesuita. El confesor del emperador del Sacro Imperio era jesuita. Y todos esos confesores reportaban en última instancia al superior general de la compañía en Roma, al Papa Negro. Esa cadena de información y de influencia, del confesionario real hasta la Casa Generalicia en Roma, era exactamente lo que los críticos de la compañía describían cuando hablaban del poder oculto de los jesuitas. Era algo más sutil y más difícil de combatir que el espionaje, porque no operaba a través de la información robada, sino a través de la influencia legítima sobre las conciencias de los hombres que tomaban las decisiones más importantes del imercacionales. Mundo conocido. Los jesuitas además eran brillantes. Su sistema de formación intelectual, la Ratio Studiorum publicada en 1599, producía hombres con una capacidad intelectual que los hacía más útiles y más peligrosos que cualquier otro tipo de religioso disponible en el mercado de la influencia eclesial. Un jesuita podía hablar con un rey sobre teología y también sobre matemáticas, astronomía, historia, retórica, filosofía y táctica militar. Esa combinación de acceso privilegiado a los centros de poder, de capacidad intelectual excepcional y de organización centralizada bajo el mando del superior general, produjo en el siglo XVII lo que los historiadores llaman la leyenda negra de los jesuitas, la creencia generalizada de que los jesuitas eran los verdaderos gobernantes del mundo católico, que el Papa Negro movía los hilos de los que el Papa Blanco era simplemente la marioneta más visible. Esta leyenda tenía componentes verificables y componentes que eran pura proyección del miedo. Lo verificable era la influencia real. Los jesuitas estaban en las cortes, formaban a las élites, confesaban a los poderosos, tenían información, tenían organización. Lo que era proyección era la imagen de una conspiración centralizada y coordinada desde Roma, que movía con precisión quirúrgica todos los resortes del poder europeo hacia un objetivo definido. Pero el miedo nunca necesitó que la leyenda fuera completamente cierta para ser completamente real.
En 1759 Pombal expulsó a los jesuitas de Portugal y de todos sus territorios de ultramar. 700 jesuitas fueron embarcados en barcos y enviados a Roma. Francia siguió 3 años después. España tardó 5 años más. Carlos III, en 1767, ordenó la expulsión de todos los jesuitas de España y de sus colonias americanas de manera tan abrupta y tan coordinada que los jesuitas de México, de Perú, de Chile, de Argentina se enteraron simultáneamente en la misma noche que debían abandonar todo lo que tenían y embarcarse hacia Europa. En una sola noche, sin previo aviso, por decreto real. El impacto de esas expulsiones en las colonias americanas fue devastador. Los jesuitas llevaban más de 200 años en América Latina cuando fueron expulsados. Habían fundado universidades. Habían construido sistemas de irrigación. Habían aprendido las lenguas indígenas y habían creado las gramáticas y los diccionarios, que son hasta hoy los mejores registros históricos de esas lenguas. Y su expulsión abrupta dejó un vacío que tardó décadas en llenarse. Los reyes de Europa querían destruirlos completamente y para eso necesitaban al Papa. El 21 de julio de 1773, el Papa Clemente XIV firmó el documento más extraño que ningún sucesor de Pedro había firmado en la historia moderna de la Iglesia. Se llamaba Dominus ac Redemptor. Y en sus páginas, el vicario de Cristo en la tierra ordenaba la disolución de la orden religiosa más poderosa que jamás había servido a la institución que él lideraba. Firmó la destrucción de sus propios soldados. Clemente XIV resistió 4 años antes de firmar. 4 años de negociaciones y de maniobras diplomáticas que intentaron encontrar una salida que satisficiera a los reyes sin destruir a la compañía. No hubo salida. El Dominus ac Redemptor suprimió la Compañía de Jesús, disolvió sus estructuras, confiscó sus bienes y encarceló al superior general Lorenzo Ricci en el Castel Sant'Angelo, donde murió 2 años después sin haber sido juzgado formalmente por ningún cargo específico. Clemente XIV murió en 1774, 14 meses después de firmar el Dominus ac Redemptor. La supresión duró 41 años en la mayor parte del mundo. 41 años en que la Compañía de Jesús dejó de existir oficialmente. Pero la Compañía sobrevivió. Y la razón por la que sobrevivió es una de las historias más extraordinarias de pragmatismo político que la historia del catolicismo puede ofrecer. 2 gobernantes decidieron que los jesuitas eran demasiado útiles para eliminarlos. 2 gobernantes que tenían en común algo que los hacía impermeables a la presión diplomática de las monarquías católicas. No eran católicos. Federico II de Prusia era luterano. Cuando los jesuitas comenzaron a ser expulsados y el Dominus ac Redemptor los disolvió formalmente, Federico II decidió simplemente ignorar el documento papal. Los jesuitas en sus territorios siguieron operando sus colegios porque el rey protestante valoraba su capacidad pedagógica más de lo que le importaba cumplir las instrucciones de un papa cuya autoridad sobre sus territorios no reconocía de todas formas. Catalina II de Rusia era ortodoxa. Cuando la supresión llegó a sus territorios, Catalina tomó la misma decisión. Los jesuitas en Rusia siguieron siendo jesuitas, siguieron manteniendo sus estructuras. Y cuando en 1814 el Papa Pío VII restauró completamente la orden, había en Rusia una provincia jesuita intacta con las estructuras, la espiritualidad y la identidad que Ignacio de Loyola había diseñado en 1540. La compañía sobrevivió en el territorio de una zarina ortodoxa. Eso dice algo sobre la naturaleza del poder jesuita que va más allá de la anécdota curiosa. Lo que los jesuitas tenían para ofrecer era tan valioso que incluso los gobernantes que no compartían su fe preferían tenerlos activos. En 1814 Pío VII restauró la Compañía de Jesús con el documento Solicitudo Omnium Ecclesiarum. 41 años de supresión. Un papa destruyó a los jesuitas, otro papa los restauró. Y durante esos 41 años, los que los mantuvieron vivos no fueron los papas ni los reyes católicos, sino una zarina ortodoxa y un rey protestante. El Papa Negro había sobrevivido al intento de destruirlo. Hay una palabra en el vocabulario del catolicismo latinoamericano
que cuando se pronuncia en los países del Río de la Plata produce una resonancia que ninguna otra palabra de la historia religiosa de esa región produce de la misma manera. Reducciones. Las reducciones jesuitas del Paraguay. El experimento social más extraordinario que la historia de las misiones cristianas produjo en ningún continente en ningún período. Y el experimento que los reyes de Europa destruyeron en una noche, porque su éxito les resultaba más amenazante que su fracaso. Los jesuitas llegaron a esos territorios en 1610. El primer misionero fue el padre Marcelo de Lorenzana. Con él llegó algo que ningún otro sistema de evangelización había traído a los indígenas americanos: la disposición de aprender su idioma antes de pedirles que aprendieran el suyo. Los jesuitas estudiaron el guaraní con la misma seriedad que Ignacio de Loyola había enseñado a estudiar el latín y el griego. Escribieron gramáticas, escribieron diccionarios, escribieron catecismos en guaraní, y cuando llegaron a las comunidades indígenas, llegaron hablando el idioma de esas comunidades. Ese gesto simple produjo confianza. Y con la confianza como base, los jesuitas construyeron en el corazón de la selva sudamericana algo que el filósofo ilustrado Voltaire, que era anticlerical y que tenía todos los motivos ideológicos para despreciar a los jesuitas, describió como el triunfo de la humanidad. Una reducción jesuita era una comunidad organizada, una ciudad en la selva con plaza central, iglesia, talleres, huertos, graneros, casas para las familias y escuelas para los niños. Gobernada por un consejo de caciques indígenas con el apoyo de 2 o 3 jesuitas que tenían funciones pastorales y técnicas, pero no políticas, sin esclavitud, sin trabajo forzado, sin el sistema de encomienda que en el resto de las colonias convertía a los indígenas en trabajadores no remunerados al servicio de los colonos europeos. En su mejor momento, las reducciones jesuitas del Paraguay agrupaban a más de 150.000 personas en 30 comunidades. Producían madera, cuero, yerba mate, tabaco. Tenían imprentas donde publicaban libros en guaraní. Tenían orquestas donde los músicos indígenas tocaban instrumentos europeos con una precisión que asombraba a los visitantes. Y tenían un ejército organizado y armado para defenderse de los bandeirantes portugueses que cazaban esclavos. Los colonos querían esos indígenas, los jesuitas los protegían. El conflicto fue permanente durante los 150 años que las reducciones existieron. En 1767 Carlos III ordenó la expulsión. Los jesuitas fueron embarcados. Las reducciones del Paraguay fueron entregadas a otras órdenes que no tenían la capacidad de mantener el sistema que los jesuitas habían construido. En 10 años, las comunidades que habían funcionado durante generaciones se habían desintegrado. La expulsión de los jesuitas de América Latina produjo además algo que ningún rey europeo había calculado completamente. Dejó sin maestros a una generación entera de criollos que se habían formado en los colegios jesuitas y que habían aprendido en esas aulas la capacidad de pensar críticamente sobre el sistema político que los gobernaba. Los criollos educados por los jesuitas que en 1767 vieron a sus maestros embarcados en barcos por decreto de un rey que nunca había pisado sus territorios, aprendieron en esa expulsión algo sobre el poder colonial que 50 años después usarían para justificar la independencia. El Papa Negro fue expulsado de América Latina en 1767. Las consecuencias de esa expulsión cambiaron el mapa político de un continente entero durante 2 siglos. Si la historia de las misiones y de la expulsión y de lo que esa expulsión produjo en América Latina te está dando una perspectiva sobre la Iglesia que los libros de historia de tu país nunca te dieron con esta densidad, no te vayas. Porque la tercera cara del Papa Negro, la que todavía no llegó pero que los números hacen inevitable, conecta todo lo que acabamos de examinar con la pregunta más urgente que el catolicismo tiene sobre su propio futuro. El 13 de marzo de 2013, el cardenal Jean-Louis Tauran salió al balcón central de la Basílica de San Pedro y pronunció las palabras que desde el siglo XII anuncian al mundo la elección de un nuevo papa. Habemus papam. Luego dijo el nombre, Georgium Marium, y luego el apellido, Bergoglio. La plaza de San Pedro tardó un segundo en procesar lo que acababa de escuchar. Un segundo de silencio que en la historia de los cónclaves es algo completamente inusual.
Ese segundo de silencio fue la señal de que lo que acababa de ocurrir era algo para lo que el mundo no estaba completamente preparado. Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, argentino, hijo de inmigrantes italianos, el primer papa latinoamericano de la historia, y algo más. Algo que cuando llegó a la conciencia de las personas que estaban escuchando en la plaza, producía exactamente el tipo de reacción que los hechos históricos genuinamente inesperados producen. Bergoglio era jesuita, el primer papa jesuita de la historia de la Compañía de Jesús, el primero en 473 años de existencia de la orden fundada por Ignacio de Loyola, el primero desde que el cuarto voto de obediencia al papa fue pronunciado por los primeros compañeros de Ignacio en 1540 con la disposición del cadáver que no opone resistencia. Uno de esos hombres que había pronunciado ese voto de obediencia incondicional al papa acababa de convertirse en el papa al que ese voto exige obediencia incondicional. En ese momento había también un superior general de la Compañía de Jesús, el español Adolfo Nicolás, un hombre que había pronunciado el cuarto voto de obediencia al papa, y que en el momento en que Bergoglio fue elegido, se convirtió en el hombre que había prometido obedecer a su propio compañero de orden como un cadáver. El Papa Negro obedeciendo al Papa Negro, porque Francisco seguía siendo jesuita. La elección al papado no cancela la pertenencia a la orden religiosa que el elegido tenía antes del cónclave. Francisco era papa y era jesuita simultáneamente. Y su identidad jesuita, formada en décadas de ejercicios espirituales y de la espiritualidad ignaciana, esa identidad no desapareció cuando salió al balcón con la sotana blanca. El cardenal sudafricano Wilfrid Fox Napier lo dijo en Twitter esa misma noche con la brevedad que las redes sociales permiten. Los dos, el Papa Blanco y el Papa Negro, son de América Latina. Francisco en el Vaticano. Adolfo Nicolás en la Casa Generalicia a pocos metros. Dos latinoamericanos, uno vestido de blanco, otro vestido de negro. Gobernando simultáneamente las dos instituciones cuya relación había definido durante 5 siglos algunos de los episodios más dramáticos de la historia del catolicismo. La Iglesia en 2013 venía de años devastadores. El escándalo de los abusos sexuales que había obligado a decenas de obispos a renunciar en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, en Australia. Las filtraciones de los documentos secretos del Vaticano conocidas como Vatileaks. La renuncia de Benedicto XVI. La primera renuncia de un papa en 600 años. Los cardenales que entraron al cónclave de 2013 sabían todo eso. Y cuando salieron con Bergoglio, eligieron algo que la identidad jesuita de su candidato prometía, de manera que ninguna otra identidad disponible podía prometer con la misma especificidad. Los jesuitas son reformadores por naturaleza. Su historia desde 1540 es la historia de una institución que se adaptó a contextos radicalmente distintos sin perder lo esencial de su identidad, que sobrevivió 41 años de supresión y regresó. Un jesuita en el papado prometía exactamente esa adaptabilidad. En 2016, la Compañía de Jesús eligió un nuevo superior general, Arturo Sosa Abascal, venezolano, doctor en ciencias políticas, el primer latinoamericano en la historia de la orden en ocupar ese cargo. Sosa Abascal sigue siendo el superior general en 2026, el Papa Negro actual, el número 31. Y su relación con León XIV, el primer Papa agustino, es exactamente el tipo de relación entre instituciones con lógicas propias y memorias largas que este documental examina, cuando examina los 500 años que el título del Papa Negro lleva produciendo fascinación y análisis que nunca terminan de capturar completamente lo que describen. El Lignum Vitae es una obra del monje benedictino francés Arnoldo de Gouillon, publicada en Venecia en 1595. Hacia el final de la sección dedicada a San Malaquías de Armagh, incluye una serie de 112 pequeñas frases en latín que San Malaquías habría recibido en una visión durante su visita a Roma en 1139 y que describirían con una frase alegórica a cada uno de los papas que gobernarían la Iglesia desde ese momento hasta el fin del mundo. Esa es la historia oficial de la profecía de San Malaquías. Y tiene un problema verificado que los académicos identificaron hace siglos. El problema es la fecha. La profecía supuestamente fue escrita en 1139. Fue publicada en 1595
Entre la escritura y la publicación hay 456 años. Durante esos 456 años, ningún documento histórico verificable menciona la existencia de la profecía. El jesuita francés Claude François Ménestrier explicó en 1689 por qué esa coincidencia no era accidental. La profecía, según su análisis, fue fabricada alrededor de 1590 por un autor anónimo con un objetivo específico: influir en el cónclave de ese año para favorecer la elección del cardenal Girolamo Simoncelli. Los lemas de los papas anteriores a 1590 eran precisos porque habían sido escritos después de que esos papas gobernaran. Los lemas de los papas posteriores eran vagos porque nadie podía predecir el futuro con esa precisión. La Iglesia Católica no reconoce oficialmente la profecía de San Malaquías, y sin embargo es el texto profético más conocido del catolicismo popular en todo el mundo hispanohablante. El último lema es el que produce el impacto que ningún otro tiene. Se llama Petrus Romanus, Pedro el Romano, y dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su rebaño. Pueblo. Fin. Según los cálculos más extendidos, Francisco era el número 112, el último de la lista, Pedro el Romano. Ese cálculo produjo en 2013 una oleada de análisis en los medios de comunicación de todo el mundo hispanohablante. ¿Era Francisco el último papa? ¿Estábamos ante el pontificado que la profecía describía como el fin? Francisco gobernó 12 años. Murió en abril de 2025. Y la ciudad de las 7 colinas no fue destruida. El juez terrible no juzgó a su pueblo. Y entonces llegó León XIV. Si Francisco era el número 112, entonces León XIV es el número 113, un número que la profecía no contempla. Un papa que, según la lista de San Malaquías, no debería existir porque la lista termina en el número 112. León XIV conoce esa historia. La conoce con la precisión que proporciona una formación teológica de 40 años. Y sabe que la profecía de San Malaquías no es parte del depósito de fe de la Iglesia Católica, que no tiene ninguna autoridad doctrinal, y sin embargo existe. Circula. Llega a millones de personas que, cuando se preguntan por el significado del pontificado de León XIV, encuentran en esa lista, y en ese número 113, que la lista no contempla una pregunta que ningún análisis institucional puede responder completamente. La profecía de San Malaquías produce esa persistencia no porque sea verdadera, sino porque dice en forma alegórica algo que los católicos sienten en forma visceral: que la Iglesia está en un momento de transformación tan profunda que las categorías anteriores son insuficientes para describirlo, que algo en la institución que ha durado 2000 años está cambiando de una manera que ninguno de los actores individuales involucrados en ese cambio puede controlar completamente. León XIV hereda ese momento, con todos sus expedientes, con todas sus preguntas, y con el número 113 que la lista de Malaquías no contempla, pero que la historia produjo de todas maneras. Si la historia de la profecía y del número que asusta te está diciendo algo sobre el pontificado de León XIV, que ningún análisis de sus decisiones institucionales puede decirte solo, no te vayas. Lo que sigue conecta los 3 significados del Papa Negro con la pregunta más concreta que el catolicismo tiene sobre su propio futuro. El 13 de marzo de 2013, cuando Jean-Louis Tauran pronunció el nombre de Bergoglio desde el balcón de San Pedro, había en Roma un cardenal que en ese momento recibió la noticia con la mezcla específica de alivio y de decepción que produce no ganar algo que uno no quería ganar, pero que sabía que estaba muy cerca de ganar. El cardenal Peter Codwo Apia Turkson de Ghana llevaba días siendo señalado por las casas de apuestas, por los vaticanistas y por los medios de comunicación de todo el mundo como el candidato más probable para romper el monopolio europeo y americano sobre el trono de Pedro. El primer papa negro en el sentido geográfico y racial de esa expresión, el primer africano, no fue elegido. Bergoglio fue elegido. Y Turkson regresó a sus funciones vaticanas con la dignidad que los cardenales aprenden a mantener en los momentos en que la historia pasa por delante de ellos sin detenerse.
Los números dicen esto. En 1900 había aproximadamente 10 millones de católicos en África. En 2025 había más de 250 millones. Un crecimiento de 25 veces en 125 años que no tiene equivalente en ninguna otra región del mundo en ningún periodo comparable de la historia del catolicismo. Europa perdió creyentes. América del Norte perdió creyentes. América Latina mantuvo sus números con dificultades crecientes. Asia creció pero desde una base mucho más pequeña. África explotó. Y ese crecimiento fue cualitativo además de cuantitativo. Las comunidades católicas africanas son en términos de práctica religiosa, de asistencia a la misa, de participación en la vida sacramental y de integración de la fe con la vida cotidiana, las más activas y las más comprometidas del catolicismo mundial. Un católico africano practicante practica de una manera que los católicos europeos de las generaciones anteriores reconocerían con envidia y con asombro simultáneos. En 2025, el Colegio Cardenalicio tenía aproximadamente 230 miembros, de los cuales menos de 40 eran africanos. Menos del 17% de los cardenales representaban a más del 25% de los católicos del mundo. La representación africana en las instancias de gobierno de la Iglesia Universal era y sigue siendo menor que su peso demográfico y pastoral dentro de la institución. León XIV fue a África en su primer año. Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. 11 días. 4 países. En Guinea Ecuatorial le dijo al dictador más longevo del continente que cerrara la brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos. Fue a la prisión de Bata, escuchó a los reclusos. Y cuando el papamóvil se alejó, esos reclusos gritaron libertad bajo la lluvia. Hay algo que el catolicismo europeo no puede producir por razones que no tienen que ver con la calidad intelectual de sus teólogos ni con la profundidad de su tradición. Tiene que ver con el punto de partida, con el lugar desde el que se lee el Evangelio, con la experiencia de vida que la persona que lee trae consigo cuando abre el texto y empieza a preguntar qué dice ese texto sobre la realidad que esa persona vive. El teólogo europeo que lee el Evangelio lo lee desde una posición de seguridad institucional que 2000 años de cristianismo construyeron en ese continente. Lee en una biblioteca calefaccionada de una universidad que la Iglesia fundó hace siglos. Lee con el respaldo de una tradición interpretativa que tiene 2 milenios de profundidad. Esa tradición es extraordinaria. Y es insuficiente, porque el catolicismo del siglo XXI no se está construyendo principalmente en las bibliotecas calefaccionadas de las universidades europeas. Se está construyendo en las comunidades de base de Kinshasa, donde 50 personas se reúnen en una sala sin aire acondicionado un miércoles por la noche para leer juntos el Evangelio y preguntarse qué dice ese texto sobre el precio del aceite de palma que no alcanza para alimentar a sus familias. Se está construyendo en los seminarios de Lagos, donde jóvenes nigerianos que crecieron en familias con varias tradiciones religiosas simultáneas aprenden a articular la fe cristiana en diálogo con el Islam y con las religiones tradicionales africanas. Se está construyendo en las comunidades rurales de Uganda y de Tanzania y de Mozambique, donde el sacerdote es el único profesional con formación universitaria en un radio de 100 kilómetros. Esa experiencia produce una teología diferente. Produce teólogos que leen el Evangelio desde abajo y desde el sur, que cuando leen las bienaventuranzas no las leen como una descripción poética de virtudes espirituales abstractas, sino como una descripción literal de la experiencia de las personas que conocen. Bienaventurados los pobres. Los pobres que conocen estos teólogos no son una categoría sociológica, son sus vecinos, sus familiares, las personas con las que crecieron. La teología africana contemporánea tiene 3 características específicas que la distinguen de todas las tradiciones teológicas anteriores que el catolicismo produjo. La primera es la inculturación, la convicción de que el Evangelio no tiene una forma cultural definitiva que sea válida para todos los pueblos de todos los tiempos, que el mensaje de Jesús puede y debe ser expresado en las categorías culturales de cada pueblo que lo recibe. Los teólogos africanos como el camerunés Engelbert Mveng o el congoleño Beneset Bujo llevan décadas argumentando que el catolicismo en África
no puede seguir siendo simplemente el catolicismo romano trasplantado a suelo africano sin transformación. La segunda característica es el diálogo interreligioso. El catolicismo africano no existe en un contexto de monopolio religioso. Existe en diálogo permanente con el Islam, con las religiones tradicionales africanas, con las iglesias pentecostales y carismáticas, que en algunos países africanos crecen más rápido que el catolicismo. La tercera característica es la teología de la reconciliación. África es el continente que produjo el genocidio ruandés de 1994. Las guerras civiles de Angola y de Mozambique, y de Sierra Leona y del Congo, el apartheid sudafricano. En ese contexto, el problema teológico más urgente no es el de la existencia de Dios, ni el de la naturaleza de los sacramentos. Es el de cómo la fe cristiana puede ser el recurso que permite que comunidades que se han destruido mutuamente encuentren el camino hacia una convivencia que no requiera olvidar lo que ocurrió, pero que tampoco quede paralizada por el peso de lo que ocurrió. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica que Desmond Tutu presidió fue la expresión más visible de ese proyecto teológico africano. Y lo que produjo en Sudáfrica es exactamente el tipo de recurso que el catolicismo africano puede ofrecer a un mundo que en el siglo XXI necesita, con urgencia, formas de procesar el pasado que no sean simplemente la justicia retributiva de los vencedores, ni el olvido conveniente de los que prefieren no mirar lo que ocurrió. León XIV conoce esa teología. La vivió en el Perú durante 30 años en las comunidades que experimentaron la violencia de Sendero Luminoso y del ejército que respondió a esa violencia con su propia violencia. Esa experiencia de la reconciliación como problema teológico urgente es parte de lo que forma al Papa, que en Guinea Ecuatorial le dijo al dictador que cerrara la brecha, y en la prisión de Bata les dijo a los reclusos que nadie está excluido del amor de Dios. Fridolin Ambongo Besungu, cardenal de Kinshasa, República Democrática del Congo, 64 años, franciscano. Una de las voces más consistentes del catolicismo africano sobre la necesidad de que la Iglesia Universal adapte sus estructuras doctrinales y pastorales a los contextos culturales africanos. Un hombre que en el cónclave de 2025 fue mencionado como uno de los candidatos africanos más serios y que en los análisis sobre el próximo cónclave aparece como uno de los perfiles más completos disponibles para romper el monopolio que los papas del hemisferio occidental han tenido sobre el trono de Pedro. León XIV nombró a Ambongo miembro del Sínodo de los Obispos. Lo incluyó en las conversaciones centrales sobre el futuro de la Iglesia Universal. Eso puede ser el gesto de un papa que reconoce el peso de África en el futuro del catolicismo. También puede ser el gesto de un papa que prefiere incluir a las voces africanas en los procesos consultivos, sin trasladar todavía el poder real hacia donde esas voces están. La diferencia entre ambas lecturas es exactamente la diferencia que este espacio ha examinado en 17 documentales anteriores entre lo que los gestos prometen y lo que los hechos demuestran. Lo que sí puede decirse con certeza sobre el Papa Negro en el sentido africano de esa expresión es que su llegada al trono de Pedro ya no es una pregunta de sí, sino de cuándo. 500 años en las sombras. Y la verdad del Papa Negro sale a la luz con tres caras que ningún análisis había reunido completamente en el mismo espacio. La primera cara es la histórica, el superior general de la Compañía de Jesús, el hombre de negro que durante 5 siglos gobernó la orden más influyente del catolicismo, que sobrevivió 41 años de supresión en el exilio ruso protegido por una zarina ortodoxa, y que en 2013 produjo el momento más inesperado de su historia cuando uno de los suyos salió al balcón de San Pedro, vestido de blanco. La segunda cara es la profética. Los 112 lemas de un documento fabricado en 1590 que sin embargo capturó algo sobre la psicología del catolicismo que explica por qué sigue circulando en los teléfonos de millones de personas la sensación de que algo en la institución más antigua de Occidente está en un punto de inflexión, que el número 113 que la lista no contempla y que León XIV representa dice algo sobre la apertura de un período que no tiene precedente. La tercera cara es la futura, el Papa africano que los 250 millones de católicos del continente que más crece en el mundo están esperando.
El Papa que cuando llegue va a cambiar no simplemente el símbolo, sino la sustancia de lo que significa ser la institución más antigua y más global del mundo cristiano. León XIV está en el centro de esas tres historias. Heredó a Francisco, el primer papa negro jesuita en el trono blanco. Heredó el número que la profecía no contempla. Y fue al África, en su primer año, con la seriedad que demuestra que entiende que el futuro de la institución que lidera está en el continente que visitó. Y llegó con expedientes sobre su escritorio. Con el caso Rivera, que lleva 30 años esperando una respuesta proporcional. Con el caso Becciu, cuyo nuevo juicio comienza en junio. Con el informe secreto de los cardenales, que lleva 13 años en los archivos. Con todos los archivos que los documentales anteriores de este espacio han examinado con la exigencia que la distancia entre lo que la Iglesia proclama y lo que demuestra exige. La historia del Papa Negro en sus tres significados dice algo sobre esa distancia. Los jesuitas fueron suprimidos porque los reyes temían lo que su poder podía producir si no era controlado. El Papa que los suprimió pagó el precio institucional de capitular ante el poder político externo. Y los jesuitas que sobrevivieron en el exilio ruso lo hicieron porque conservaron exactamente lo que la supresión pretendía destruir: su identidad, su espiritualidad, su disposición al servicio, que no dependía de ninguna estructura externa para seguir siendo lo que era. Ahora Arturo Sosa sigue en la Casa Generalicia. León XIV está en el Palacio Apostólico. El número 113 existe aunque la profecía no lo contemplaba. Y el Papa africano que el mundo todavía espera existe en los 250 millones de católicos que llenan las iglesias del continente más dinámico del catolicismo del siglo XXI. 500 años en las sombras. La verdad del Papa Negro salió a la luz. Y lo que ese momento exige de León XIV es la misma pregunta que este espacio lleva 17 documentales formulando con la honestidad que la distancia entre las palabras y los hechos hace inevitable. ¿Hay alguien en tu vida que lleva tiempo siguiendo este pontificado sin entender completamente de dónde viene lo que está ocurriendo? Sin entender la historia de los jesuitas y de su superior general vestido de negro, sin entender la profecía que millones conocen pero pocos examinaron con honestidad, sin entender los 250 millones de católicos africanos que están construyendo el futuro de una institución cuyo pasado estuvo completamente dominado por el hemisferio norte. Ese alguien necesita este documental más de lo que tú lo necesitabas cuando empezaste a verlo. Compártelo ahora y quédate en este espacio, porque lo que viene a continuación sigue examinando exactamente lo que la historia del Papa Negro dejó abierto, con los mismos hechos verificados, con la misma honestidad, con la misma exigencia sobre la distancia entre lo que se proclama y lo que se demuestra. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que esa exigencia importa, y eso dice más sobre ti que sobre este documental.